Debate que esta noche a partir de las 9:30 vamos a retransmitir Canarias Radio y Televisión Canaria. En tanto llega ese momento, recibimos hoy en la entrevista a un experto en sondeos y encuestas publicadas en distintos medios. Con él vamos a tratar la demoscopia en las islas y su análisis sobre la expectativa de voto. Juan del Río, sociólogo de técnicos de socioanálisis TSA y profesor en actividad docente de la Universidad a Distancia en Las Palmas. Bienvenido. Hola, buenos días. ¿Quiénes van a ganar las elecciones en Canarias? Gran pregunta esa. Hombre, no se puede hablar, ya no podemos publicar datos ni nada. Pero yo creo que, en mi opinión, puede que se vuelva a reproducir el Pacto de las Flores, aunque siempre con un nivel de equilibrio y de igualdad extrema, y posiblemente dependiendo otra vez del voto de Casimiro Curbelo. En el ambiente demoscópico y de las expectativas se respira cierta tendencia a esos bloques, bloques a la izquierda y bloques a las derechas, con una gran igualdad. Hay quien dice que todo depende de 2 o 3 escaños arriba y abajo para que esos bloques se terminen definiendo. ¿Esto es así? Sí, claro que todo ya depende, hay una igualdad extrema por bloques y efectivamente todo va a depender de 3, 2, 3, hasta conseguir esa mayoría de los 36 en el Parlamento de Canarias, ¿no? ¿El sistema electoral de Canarias es el peor del mundo? Bueno, yo no diría que es el peor del mundo. Lo que sí es verdad que hay un debate ahí, que es un poco yo sé que hay que buscar la representatividad de las islas menores, pero también quizás esté excesivamente desproporcionado el sistema, porque bueno, ya lo hemos visto, una población de 14.000 habitantes como es La Gomera, con un censo electoral de 8.000 personas, 10.000 personas, y que tengan 3 diputados. Pues vemos que, bueno, para conseguir un acta de diputados, allí vale con 800 votos, mientras que un acta de diputados en la isla Gran Canaria o Tenerife nos vamos a 40.000. Entonces, bueno, que hay una desproporcionalidad. Pero bueno, también insisto, las democracias tienen que defender también las minorías, porque si lo dejáramos todo a nivel proporcional, pues estas islas pequeñas no tendrían voz. Y bueno, pero yo creo que hay que seguir trabajando en esta línea. Es tremendamente complejo también para el propio electorado, que bueno, igual en algunos casos puede haber confusión con esto de las 2 papeletas, una regional, otra en circunscripción insular. Pero yo creo que todavía hay que debatir un poquito más y eso será una de las tareas a realizar la próxima legislatura, los que gobiernen, ¿no? Y la oposición. A veces resulta un poco injusto hablar siempre de La Gomera, poner siempre el ejemplo de La Gomera. En La Gomera se da una circunstancia, en fin, hay un líder que lleva muchísimo tiempo, no ahora con ese partido, sino en otro tiempo con el Partido Socialista, y que ha ganado siempre que ha estado. Sí. Es decir, no estamos hablando de algo que se produzca pues por casualidad. Sin embargo, no se habla tanto del Hierro. El Hierro tiene muchos menos votos, muchos menos votantes que la isla de La Gomera, y también hay que elegir a 3 diputados, 4 en el caso de La Gomera, 3 en el caso del Hierro. Y ahí la proporción también es desproporcionada, en el sentido de que, sobre todo si comparamos también entre el Hierro y La Gomera solamente, Sí, porque el número de habitantes pues prácticamente cuadruplica el de La Gomera al del Hierro. Sí, lo que pasa es que el Hierro tiene la particularidad que tiene un clima electoral mucho más distribuido entre las diferentes fuerzas. No hay un partido, como es el caso de Casimiro Curbelo, que ha sido, vamos a ganar. Yo no he visto en democracia que alguien gane por más del 50% de los votos. Eso hoy en día, la democracia actual, es prácticamente imposible, salvo en el Hierro. Mientras que La Gomera está mucho más repartido y de hecho las 3 actas se las suelen repartir entre las 3 formaciones principales. Al revés, en La Gomera es donde está menos repartido, y en el Hierro donde está más repartido. Luego está el ámbito insular. ¿Quiénes ganarán en los cabildos? Aquí vemos que cada isla es un mundo. Parece que en Gran Canaria está claro que se están jugando la primera posición, que sabemos que el que gana las elecciones se convierte en presidente de forma automática. Hay una especie de empate técnico que parece que va un poco por encima Nueva Canarias y PSOE. Pero pues cada isla es un mundo, es decir, en Lanzarote se la están jugando Coalición Canarias con PSOE. En Fuerteventura está prácticamente igual, pero con el juego de otras fuerzas minoritarias, como puede ser AMF, como puede ser, etc. Gran Canaria es el que digo. Tenerife también hay una especie de empate y se lo están jugando entre Coalición y PSOE. El Hierro siempre ha habido bastante equilibrado entre las 3 fuerzas principales y parece que esta vez puede que tenga mayor ventaja. Pero claro, estos son sondeos, que son fotografías, cuando sabemos que todavía queda una semana de campaña y que vemos que además
cada vez, los estudios postelectorales nos lo dicen, que cada vez hay más gente que decide su voto en la última semana. Y puede haber ciertas variaciones, pero que ahí está muy equilibrado y está bastante con empates técnicos en todos los sitios, ¿no? Hay gente que decide el voto la última semana, pero es mucha más la gente que tiene decidido el voto de antes. Bien por cuestiones ideológicas, bien por cuestiones de convencimiento. Sí, vamos, yo lo que te digo, lo que nosotros nos basamos en datos, es lo que nos dicen los estudios postelectorales, que lo suele hacer el CIS normalmente, que cuando acaban las elecciones pues hace una serie de preguntas si a la gente le ha influido la campaña electoral, si le influyen los sondeos electorales, y por lo que nos dicen, sí, efectivamente el 75% del electorado tiene decidido su voto con anterioridad a las campañas. Incluso su no voto. Es que ahí está, es que un poco después, claro, no hay tantas transferencias entre bloques ideológicos. O sea, aquí no hay mucha gente que vote unas elecciones a un partido de izquierda y a la siguiente hay un vuelco a partidos de derecha, no. Lo que hay son pequeñas transferencias dentro de cada uno de los bloques ideológicos y sobre todo la gente decide a última hora si votar o no votar. Eso es un tema también muy preocupante. Vemos que los niveles de abstención cada vez son mayores. En el caso de las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, es aproximadamente el 50%. O sea, la mitad de la población no vota, no está implicada. Y eso es reflejo un poco de la desafección que hay entre la población y la ciudadanía en general y la clase política, ¿no? Luego está una diferencia de Canarias con prácticamente el resto de España. No sé si no sé si hay otra comunidad, no sé si es Extremadura, que también coincide el día de su comunidad. Canarias celebra el martes el Día de Canarias, por lo tanto estamos ante un puente. Hay mucha gente que ha intentado o que lo ha hecho directamente votar por correo para dejar, digamos, los deberes hechos, pero hay otra gente que, como decide al final, pues en fin, no lo ha previsto, al final se va a ir fuera y al final no va a votar. Sí, ¿Esto va a afectar en Canarias? ¿Se va a notar? Yo creo que sí, que puede afectar, no sabemos exactamente en qué número, pero viendo los niveles de abstención, la verdad que es preocupante, sobre todo en las islas orientales, insisto, ya en las islas pequeñas de La Palma, El Hierro y La Gomera, los niveles de participación son mucho mayores, ¿no? También es verdad que en estas islas también lo que es el volumen de electores residentes ausentes es brutal. O sea, en la isla La Gomera, El Hierro, más del 60% del electorado viven fuera de la isla. Claro, esta gente después votan o no votan, suelen tener un nivel de abstención mucho mayor. Pero que puede influir el que haya, ya de por sí hay participaciones bastante bajas, pues claro que un puente te puede afectar, y ya no digamos el partido de la Unión Deportiva Las Palmas aquí en Gran Canaria el sábado. No me había referido también a eso, pero eso, efectivamente... Eso, quieres que no, va a afectar sobre todo a los niveles de participación. Y vemos que tal como está de reñidas estas elecciones, en donde los grupos políticos se pelean por un puñado, por poquísimos votos, porque se la están jugando. Hay pequeños municipios donde una diferencia de 50 votos puedes generar, aplicando el regladón, de que se te vaya un partido u otro. Pues ahí la competencia es máxima, ¿no? Y la verdad que es un poquito preocupante. Insisto, que se ha ido aumentando la abstención y esto es prueba de la desafección de la ciudadanía con la clase política, ¿no? Y esto es que si no respetamos ni cumplimos con el derecho fundamental, pues bueno, tenemos un problema de representatividad, ¿no? Sobre el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, que se juega el ascenso el próximo sábado por la noche. Ante el Alavés, un candidato, uno de los candidatos a la presidencia del gobierno, expresaba hace unos días su preocupación por eso, ¿no? Decía, a ver si va a haber mucha fiesta aquí, como diría alguien, y esto pues pueda perjudicar el voto, pero hay que recordar a la gente, tienen hasta las 8 de la tarde del domingo para pasar por las urnas, ¿no? Que tampoco es tan complicado. Y tampoco creo que está complicado, pero bueno, eso ya depende del ciudadano o ciudadana que tenga que cumplir sus derechos o no. Y bueno, y está claro que aunque se repita, es el elemento fundamental que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que es el ejercer el derecho, porque después no nos quejemos cuando se hacen políticas o se diseñan políticas que no nos gustan o que van en contra de nuestros intereses. Es la única herramienta, no la única, pero es la fundamental. Entonces, si no la utilizamos, pues mal vamos, ¿no? Por cierto, la abstención. Vamos a suponer que el puente, incluso el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, afecte de alguna forma a la abstención. ¿A quién beneficia la abstención? Esto va por barrio.
Tradicionalmente siempre se ha dicho que cuando había más abstención estaba perjudicando a los partidos de izquierda. Eso siempre es lo que se decía a nivel nacional. Esto ha cambiado radicalmente, sobre todo a partir del 2015, que surgen todos estos partidos de nuevo cuño y se ha dado lugar a estos parlamentos tan fragmentados. Pues esto va según el clima laboral de cada una de las elecciones. En algunas veces la abstención ha sido mayor en partidos de derecha, otras veces ha sido en partidos de izquierda. Entonces no tiene muy claro. Pero digo, tradicionalmente suele afectar más a los partidos de izquierda, porque sobre todo son partidos además que tienen un mayor peso del voto juvenil, y es verdad que el segmento juvenil pues tiene unos niveles de abstención un poquito mayores al resto de la población. Pero insisto, esto no hay una ley matemática que me diga que esto siempre será así, y esto es según el contexto, según la isla y según el clima laboral del momento, ¿no? El partido tradicionalmente más votado, digamos el favorito a ganar las elecciones, se beneficia de alguna forma de los votos no naturales, y cuando me refiero a eso, incluyo la abstención, el voto en blanco y también el voto nulo. El voto nulo y el voto blanco de momento no tienen una significación, es muy bajo. Hay que tener en cuenta que además si fuera más elevado, porque puede afectar, porque cuando aplicamos la regla DON es sobre voto a candidatura, y el voto blanco es una especie de voto a candidatura en blanco, pero sí que me puede variar los números y las divisiones y los cocientes a la hora de aplicar la regla DON. Pero no se encarece el voto al haber menos participación. Sí, a nivel de participación, primero, hay un cambio fundamental, que son las barreras. Sabemos que para tú entrar en el sorteo de la regla DON tienes que tener un nivel. A nivel en el Parlamento de Canarias tienes que sacar el 4% a nivel regional o el 15% a nivel insular. En los cabildos y ayuntamientos es el 5%. Evidentemente hay partidos, que todos los sondeos cuando se dan, que hay un partido X que dice que es 0,1 o 0,2, ese 0 es porque no llega a ese límite. Evidentemente si aumenta la abstención, los niveles que se exigen para entrar en ese sorteo bajan, con lo cual hay más probabilidades de que partidos pequeños puedan entrar. Pero insisto, esto depende de la isla, depende del contexto y depende de muchas variables, no hay una ley universal. Hay un partido que está empezando a salir en las encuestas, también salió en 2019, por referirnos a las últimas autonómicas y locales, pero mínimamente parecía que lo tenía más complicado, pero ahora sí que sale prácticamente en todas las encuestas. Me estoy refiriendo a Vox, que sí que aparece con una cierta posibilidad de entrar en el Parlamento de Canarias. Usted, según el trabajo de su empresa, el trabajo demoscópico de su empresa a lo largo de los últimos meses, ¿diría que ha cobrado más fuerza últimamente o diría que tiene un provotante estable desde hace un tiempo para acá? Mira, no te lo podría decir exactamente. Lo que sí es verdad que yo creo que Vox puede incrementar respecto a las pasadas elecciones ligeramente. Lo que pasa es que nosotros con nuestros modelos de estimación no le debemos entrar en el Parlamento de Canarias porque tienes que sacar ese 4%. Ese 4%, estamos hablando en términos absolutos de unos 36.000 votos. Vox creo que sacó en total unos 19.000 o 20.000 votos. Ahora le damos un cierto incremento, porque después habría que ver de dónde viene ese voto. Ese voto viene fundamentalmente de sus fieles, de esos que le votaron entre ellos, y una pequeña proporción del votante ciudadano. En nuestras estimaciones, con los niveles de participación que estamos estimando, que pueden variar, insisto, porque todavía queda una semana de campaña, no le damos entrada de momento. Sí le podemos dar entrada, sí que vemos que puede entrar, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas y las grandes ciudades, porque ahí se reparten más, hay más oferta electoral, y si alcanzas ese nivel de la barrera, pues puede que entre. Yo lo veo complicado, pero insisto, si aumentara mucho la abstención y esa abstención fuera más de votantes, más del bloque centro-izquierda, pues a lo mejor se podría dar. Pero yo lo veo de verdad muy complicado. Yo creo que tendría que multiplicar por 3 los votos que sacó en el 19. Y no sé dónde los va a sacar, porque eso se lo tendría que quitar al PP. O sea, si Vox entra es porque el PP tendría menos fortaleza de lo que dicen los sondeos en este momento. Y los sondeos dicen que el PP se recuperaría, sí, con respecto al... Sí, respecto al 2019 se recuperaría. Que prácticamente tocó fondo. Sí, yo creo que tocó fondo.
Y además se explica perfectamente todo este incremento porque absorbe prácticamente el 80% del voto de los ciudadanos. Bueno, estamos a casi 14 minutos de las 10 de la mañana compartiendo con Juan del Río, que es sociólogo de TSA, una empresa de Demoscopia, que es muy activa en Canarias, es también profesor de actividad docente de la UNED. Estamos hablando de sondeos, de demoscopia, de posibilidades, de cómo se comporta el voto. Lo hemos hablado desde el punto de vista autonómico, lo estamos hablando también desde el punto de vista insular, pero le pregunto también por el entorno local, tan importante como cualquiera de los otros, con la vista puesta en los ayuntamientos de las dos capitales canarias o los de La Laguna y Telde, pero también hay otros claves importantes por su número de habitantes. Estoy hablando de los municipios turísticos, las capitales insulares, las otras capitales insulares. Desde su punto de vista, ¿cómo se va a comportar el voto? Aquí supongo que será algo de lo mismo, es decir, cada lugar será de sí mismo y se comportará de una manera diferente, ¿no? Hombre, yo no tengo los números memorizados, porque ya es tanto los números que como estamos trabajando que me es imposible. Lo que sí puedo decirle que, bueno, que aquí, sentándonos en los 4 municipios más poblados de Canarias, esto va por partes. El municipio de Las Palmas, por ejemplo, se ve claro que es muy factible de que se dé una revisión del tripartito actual. Tendría que cambiar muchísimo y no nos suma el llegar hasta los 16 concejales. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, tiene una cierta ventaja coalición, pero no le llega a la mayoría y posiblemente, pues con un pacto con el PP, podría, aunque están más o menos empatados entre coalición y PSOE, pero el formar mayoría, pues puede que otra vez se reedite ese pacto coalición-PP. Aunque eso también se dice ahora, después ya veremos, después del domingo, cuáles son los pactos. Vemos que en Canarias, aunque siempre se ha intentado hacer pactos en cascada, ¿no? Y vemos que no es así. Cada partido... Cada isla es un mundo y vemos cómo... Y en el caso, por ejemplo, de la anterior legislatura hubo un elemento muy interesante, que es que no nos olvidemos que el Cabildo de Tenerife, los últimos presupuestos fueron que con el PSOE a la cabeza fueron apoyados por el Partido Popular, cosa inédita en todo el territorio nacional. Igual pasa en Santa Cruz, dependerá de ese pacto. Yo no creo que haya un pacto PSOE-PP, pero se puede dar, ya se dio en eso. Y lo impedirían probablemente Ferraz y Génova, ¿no? Eso dependerá de Génova y de Ferraz y de las centrales. Con unas generales. Y con unas generales a lo largo. Lo que pasa es que pueden haber soluciones intermedias, que sea darles la mayoría de momento y esperar a que sea la del pero bueno. Siguiendo con el panorama y la descripción de las grandes capitales, La Laguna, está claro que vemos que la anterior legislatura se presentó en el bloque de la izquierda se presentó PSOE y Avante, que tuvieron muchos concejales y ahora van unidos, con lo cual puede explicar que esta vez sí que pueda ganar perfectamente otra vez el PSOE y incluso que pueda ampliar las mayorías. Y en el caso de Telde, pues estamos otra vez igual, siempre gana Nueva Canarias, pero nunca tiene la mayoría absoluta, con lo cual vamos a ver cómo se pacta ahí. Y fíjense que la anterior legislatura, el pacto natural, que era coalición, Nueva Canarias con el PSOE, en Telde no se dio. Para que vean que los pactos no son en cascada. No ha habido problemas en el Cabildo de Gran Canaria, no ha habido problemas en el Parlamento, pero en Telde sí. Y vemos que después cada municipio, porque después en los municipios también ya no depende solo de los partidos, depende de las personas. Ya es una cosa mucho más íntima, mucho más personal, y a veces hay enfrentamientos personales que imposibilitan llegar a determinados acuerdos, ¿no? Realmente desde hace más de 20 años que se han venido produciendo pactos en cascada, a derechas y a izquierdas, normalmente siempre en ese fenómeno de tripartidismo que ha habido en Canarias, Partido Popular, Partido Socialista, Coalición Canaria, siempre en aquellas épocas terminaba fracasando, es decir, empezabas con unos acuerdos generales que luego se iban rompiendo a medida que iban avanzando los mandatos en los ayuntamientos y la legislatura en la comunidad autónoma. Luego esto ya definitivamente se fue al traste con la separación, con la irrupción de Nueva Canarias en esa escisión que hubo del nacionalismo canario. Ahora ya dicen los partidos abiertamente, reconocen que los pactos de cascada están abocados al fracaso siempre, por lo menos en Canarias. Sí. Y a nivel nacional ya hemos visto también que aquellos acuerdos entre el Partido Popular y Ciudadanos han terminado también, donde han terminado, ¿no? Y han terminado afectando a un partido, porque también de los pactos en cascada depende también la supervivencia de las fuerzas en determinados territorios, ¿no? Sí, porque además hay una cierta tendencia que siempre es el abrazo del oso, ¿no?
Cuando hay coaliciones entre un partido muy grande con muchos militantes y con mucha organización y mucha historia frente a un partido pequeño, pues a veces el partido pequeño puede tener el peligro de que sea absorbido. Eso ha pasado mucho, por ejemplo, en Navarra con el Partido Popular. Había un partido navarro allí, UPN. UPN, y lo absorbió el PP. Ahora ha pasado igual con Ciudadanos. Entonces, bueno, pero aquí en Canarias eso podría pasar, por ejemplo, aquí, pero tampoco, pues Izquierda Unida yo creo que se diferencia bastante del PSOE. Aquí, a pesar de todo, sí, creo que hay unas fronteras claras y no creo que haya una absorción. Pero fíjate el caso de Podemos, el follón que tiene y las confluencias, incluso ahora que esta última campaña, esta última convocatoria electoral, donde le ha surgido un claro competidor que no le beneficia a ninguno de los dos, porque es el proyecto Drago Verde, que lo que va a hacer, está haciendo peligrar, por ejemplo, el acta diputada de la lista regional a Podemos. Y esos votos que ha perdido pueden ser suficientes para que pierda esa acta. Pero no son suficientes para que el proyecto Drago Verde pueda entrar No, en el Parlamento. yo creo que el Drago Verde no lo tiene muy, muy complicado. Lo que pasa es que, digo, esos votos que va a sacar, Sí. se los va a restar a Podemos, que era su partido de origen, su partido matriz, por así decirlo. El caínismo de la izquierda es eso, ¿no? Lo llaman. Sí, el caínismo por la izquierda, bueno, soy mucho debate, porque es verdad que siempre la derecha siempre lo ha tenido mucho más claro y son mucho más racionales en eso, ¿no? No tanto últimamente. No tanto últimamente, pero es verdad que en este país, en esta tierra, vemos que hay mucho más. También es verdad que los partidos de izquierda debaten más, tienen más presente pues lo que es el debate público, mientras que los partidos de derechas quizás sigan más las consignas centralizadas de su jefe. Y claro, son partidos que son un poquito más abiertos, los de izquierda, se plantea más debate y ahí surgen los conflictos entre diferentes liderazgos dentro de cada uno de los partidos, ¿no? Bueno, vamos a seguir interpretando, digamos, el comportamiento del voto o del posible voto. En Gran Canaria es un fenómeno habitual que los partidos que entran con fuerza en el ayuntamiento de la capital también lo hagan en el cabildo y logren plaza en el Parlamento. ¿Esto es así? ¿Está de acuerdo con esta tesis así de entrada? Sí, normalmente. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Las Palmas absorbe el 50% del electorado de Gran Canaria, con lo cual es lógico que si tiene fortaleza en la ciudad de Las Palmas, teniendo en cuenta que la mitad del electorado está en la ciudad, pues que bueno, que pueda tener también éxito en cabildo y en Parlamento. Ahí cobran mucha importancia las campañas que hagan las candidaturas a la alcaldía, de la capital Gran Canaria en este caso, en el sentido de que pueden ir asegurando votos primero para el cabildo y después para el Parlamento. Claro, y además son sinergias que se crean, y de hecho las campañas, pues, aunque ahora es curioso, ahora las campañas están más personalizadas. Con esta campaña ya parece que la marca ha quedado un poco diluida, sobre todo en los casos donde el liderazgo fuerte, como puede ser el caso de Ángel Víctor. Si se ve bien la cartelería, es Ángel Víctor, más que el Partido Socialista. Pasa igual con Antonio Morales en el Cabildo. Es la fotografía de Antonio Morales, no es el partido. Mientras que el Partido Popular, que tiene unos liderazgos nuevos, poco conocidos y no con tanta fortaleza, pues se ha primado la marca y se ha primado el logotipo. Entonces, bueno, cada partido, en función al contexto, definirá ahí sus estrategias, ¿no? En Tenerife es diferente, el comportamiento es diferente del voto en cuanto a que no se puede decir que lo que ocurre en el Ayuntamiento de Santa Cruz sea lo que al final vaya a tener reflejo en el Cabildo y en el Parlamento, pero es verdad que lo que ocurre en el Cabildo sí puede tener reflejo en el Parlamento, pero es verdad que también los votos de los municipios del sur, sobre todo, donde hay un polo de población muy importante, pero también la comarca norte, la Isla Baja, tienen un comportamiento distinto y entonces esto hace, digamos, equilibrar un poco más las cosas. ¿Cómo podemos saber, cómo podemos interpretar en Tenerife los votos que vayan al Ayuntamiento de Santa Cruz y al Cabildo en cuanto a luego la representación en el Parlamento? Eso más que nada, ahora estamos hablando de estimaciones. Sí. Ahora lo que sería interesante es cuando se acaben las elecciones y tengamos los números del Ministerio de Interior, que nos lo den en número de votos absolutos por cada una de las mesas, distritos, barrios. Ahí sí que podríamos hacer un análisis interesante de cuál es la diferencia de un voto en el mismo lugar
cuál es la diferencia entre el voto al ayuntamiento y el voto al cabildo y al parlamento. Y hay algunas diferencias, pero hay que esperar un poco a que sea la convocatoria y que sean las elecciones. Al ser más personalizadas, digamos, las campañas, cuando hay liderazgos fuertes, supongo que ahí también se nota el apoyo a una persona en concreto, no tanto a su lista o a su equipo, ni siquiera al pacto que pueda formarse, sino a esa persona. Esto se va a dar más en Gran Canaria que en Tenerife, partiendo de que La Palma, por ejemplo, La Gomera, El Hierro, quizá también Lanzarote, y puede que también Fuerteventura, aunque menos, evidentemente al ser territorios más pequeños, se apuesta siempre por las personas, por el liderazgo de las personas. Pero, ¿cómo va a ser el comportamiento en Gran Canaria y en Tenerife? Pero no te entiendo muy bien la pregunta en ese sentido, ¿no? El peso de los liderazgos personales. Sí, yo lo que te digo, hoy en día, pero no solo en Gran Canaria y Tenerife, en municipios pequeños, por ejemplo, la figura del candidato es fundamental. De hecho, hemos tenido casos de alcaldes o alcaldesas que han ganado un montón de elecciones presentándose con diferentes opciones políticas, siempre es a la persona. Yo insisto, hoy en día con esta desafección que hay entre la ciudadanía y la clase política y el distanciamiento que hay sobre los partidos políticos, se les estigmatiza, creo que en exceso, se les mete a todos al mismo saco. Los casos de corrupción que hemos visto en esta historia reciente de este país hace mucho daño, vemos que aumenta el nivel de abstención y entonces cada vez se personaliza mucho más la política. Y ya se habla del liderazgo. Yo insisto, aquí tenemos un caso claro, como es el caso del Partido Socialista, donde se presenta un candidato porque claro, frente a las críticas que se ha hecho al sanchismo, el PSOE en España, con que pacta con los etarras, pues todas estas cosas pueden interferir, pueden contaminar, entonces han sido inteligentes y han propiciado el personalismo. Esto es un elemento que lo vemos cada vez más en las democracias occidentales en general, en donde cada vez importa más el partido, el líder, que el partido. Pero insisto, tampoco es una ley universal. Vamos a ver, depende de los contextos y del clima laboral. Claro, y no es lo mismo, por ejemplo, partir de un liderazgo que haya tenido una experiencia de poder, que siempre estás expuesto a los medios y eres mucho más conocido, a un liderazgo nuevo que se lo va a tener más complicado y quizás se tenga que apoyar más en la organización y no en el liderazgo. Luego están los pactos, las previsiones de TSA, bueno, lo decía Juan del Río al principio, es muy probable, o es probable, que se reedite el pacto de la Frole. Es más probable que menos probable. Y como tú lo dices, nosotros hablamos de probabilidades, no hacemos futurología, no estamos diciendo esto va a ser así, no, estamos diciendo que con el día de hoy, que las encuestas se hacen en una determinada fecha, ahora puede pasar, mañana puede surgir algún tema, algún escándalo o algo que pueda romper la campaña, que no creo, ¿no? Pero entonces, probabilísticamente, yo creo que hay más probable que pueda surgir a que no se alcance esa mayoría. Pero está muy empatadito, ¿eh? No creo yo que es una distancia muy clara. A eso iba. Hay capacidad, hay posibilidad de sorpresa, de alguna sorpresa en el sentido de no esperaba esta victoria tan amplia, no se esperaba este batacazo tan grande, no se esperaba esta igualdad tan grande. ¿Cabe todo? Hombre, caber todo, porque son estimaciones. Yo con mis datos digo que de forma probabilística creo que ese va a ser el escenario, pero insisto, cada vez hay más gente que decide su voto en la última semana. Y después del debate de esta noche que va a dar Televisión Canaria y la radio. Los debates son importantes. Hemos visto que prácticamente la mitad de la población suelen ver debates y además ayudan, porque es otra información que tenemos, aparte de los carteles, aparte de los programas, pues es más información que tiene. Y te puede decir, porque pasa que la decisión de voto, insisto, es más reforzar a quien yo pensaba votar y sobre todo la decisión de que si voy a votar o no voy a votar, que se va a ser fundamental. Juan del Río, sociólogo de técnicos de socioanálisis TSA y profesor de actividad docente de la UNED, muchas gracias por venir a la radio pública. Y esta noche a partir de las 9:30, ese debate que lo podrán escuchar aquí y verlo. Ahí estaremos. En Televisión Canaria. Muy bien, venga, buenos días. Las 10 de la mañana en Canarias.